Hola a todos, espero que sigáis bien y bienvenidos a esta que sería ya la penúltima práctica de la asignatura de máquinas y mecanismos. En esta práctica, bueno, pues acabo de dibujaros aquí un mecanismo plano, ¿vale? Que se corresponde con el esquema de un compresor alternativo a dos cilindros de nube con masa idéntica. Y lo que vamos a tener que hacer va a ser el análisis dinámico de este mecanismo, pero utilizando un enfoque lagrangiano, ¿vale? Recordaros que en la práctica anterior habíamos resuelto el problema inverso y el problema directo de un mecanismo, vamos, en particular era el mecanismo Biela-manivela, mediante el enfoque de la dinámica clásica de Newton, y aquí, pues como el sistema se ha complicado un poco, ¿vale? Pues vamos a recurrir a un método lagrangiano. Entonces, pues nos piden dándonos los datos que tenéis aquí, nos piden cuatro cuestiones a determinar. En primer lugar, tendremos que llevar a cabo el análisis cinemático. Este punto va a ser muy importante, sobre todo porque ya que estamos al final de la asignatura, pues nos va a venir bien para hacer un poco de repaso de este bloque del temario, ¿no? Entonces, pues yo he llevado a cabo este análisis cinemático utilizando el método de Raven. Vosotros podéis intentarlo por el método de las coordenadas naturales, daría exactamente igual, ¿vale? Entonces, una vez llevado a cabo el análisis cinemático, que nos piden que determinemos los valores de los coeficientes cinemáticos, ¿vale? Vamos a tener que dar también la velocidad y la aceleración del pistón B para un valor de Q de 45 grados y un valor de Q' de 1 radián por segundo y sin aceleración angular, ¿vale? En el segundo apartado nos piden que calculemos el momento de inercia reducido. Para calcular este apartado, entonces, vamos a tener que recurrir al método de las masas y fuerzas reducidas, que me imagino que ya habréis estudiado en la parte teórica. En tercer lugar, nos pide que determinemos el valor de la constante K del muelle para que el sistema esté en equilibrio en la posición dada. Y por último, que calculemos el valor de la aceleración angular de la manivela OA si se eliminara la fuerza aplicada en el pistón C partiendo de la posición de equilibrio del apartado anterior, ¿vale? Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a dar comienzo al primer apartado, que sería el cálculo de la cinemática, ¿vale? Que yo lo voy a hacer, como he dicho, por el método de Raven. Entonces, en primer lugar, voy a definir mis coordenadas generalizadas dependientes, ¿vale? Entonces, vamos a pintar. Voy a pintar otro color. Esta longitud, ¿vale? Que la he llamado alfa 2 y el ángulo que formaría la barra AB respecto de la horizontal, que lo he llamado alfa 1, ¿vale? Y por otra parte, tendría aquí esta distancia, que la he llamado alfa 4, ¿vale? Y el ángulo que formaría la barra AC respecto de la horizontal, que lo he llamado alfa 3, ¿vale? Entonces, pues, una vez definidas las variables dependientes, vamos a plantear las ecuaciones de cierre, ¿vale? Lo voy a hacer ya directamente. Entonces, una ecuación de cierre va a ser la correspondiente al lazo OAB, ¿vale? Que sería OA más AB igual a OB, y por tanto eso se traduciría en coordenadas polares complejas como R por E elevado a I por Q más L2 por E elevado a I por alfa 1 igual a alfa 2. Y por otro lado, pues tendría que R por E elevado a IQ, ¿vale? Esta ecuación que estoy escribiendo ahora se correspondería al lazo OAC, que sería vectorialmente OA más AC igual a OC, ¿vale? Entonces sería R por E elevado a IQ más L1 por E elevado a I alfa 3 será igual a I por alfa 4, ¿vale? ¿Por qué I? Porque esta distancia, alfa 4, es puramente vertical. Sin embargo, alfa 2
era puramente horizontal, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro a la hora de definir estas variables en el plano complejo. Bueno, pues a esta la voy a llamar ecuación A y a esta la voy a llamar ecuación B, ¿vale? Y aquí tendría yo mi sistema de ecuaciones. Recordad que, aunque no tenga aquí puesto la flecha de vector, ¿vale? Estas ecuaciones son vectoriales porque están en el plano complejo. Entonces, cada ecuación vectorial de estas, la A y la B, cada una de ellas me va a aportar dos ecuaciones escalares, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues no lo habíamos hecho antes porque en las prácticas directamente hemos utilizado las funciones desde Raven 1 hasta Raven 4 que venían ya implementadas en MATLAB, pero aquí, bueno, pues voy a hacerlo analíticamente para determinar las soluciones de alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, ¿vale? Porque nos piden los coeficientes de velocidad. Entonces, pues bueno, voy a poner aquí A, ¿vale? Que sería de la ecuación A. Pues la ecuación A, si la separamos en sus dos componentes, ¿vale? Real e imaginaria, pues tendría que se quedaría R por el coseno de Q más L2 por el coseno de alfa 1 será igual a alfa 2, ¿vale? Esta sería la parte real. Y la parte imaginaria, pues sería R por el seno de Q más L2 por el seno de alfa 1 igual a 0, ¿vale? Esto sería la parte imaginaria. Bueno, pues de esta última ecuación puedo determinar ya perfectamente cuál sería el valor de alfa 1. Vale, entonces alfa 1, pues está claro que es el arcoseno de menos R por el seno de Q partido por L sub 2. ¿Vale? Y de la otra ecuación, pues ya que tengo alfa 1, pues si queréis no haría falta ni hacer nada, ¿vale? Porque ya la tendría en función de alfa 1. Entonces, pues bueno, vamos a remarcarla. Alfa 1 sería esta solución y alfa 2 pues sería esta solución. Bien, ahora vámonos a la ecuación B. Ya me voy a ir a otra nueva página. La ecuación B, en la parte real tendré coseno de Q más L1 por el coseno de alfa 3. Entonces será coseno de Q más L1 por el coseno de alfa 3. Y esto será igual a 0. Por tanto, de aquí ya puedo decir que alfa 3 será el arco cuyo coseno es, perdón, aquí falta una R, menos R coseno de Q partido de L1. Y para la parte imaginaria, ¿vale? Esto sería la parte real. Y para la parte imaginaria, pues tendríamos R seno de Q más L1 por el seno de alfa 3 será igual a alfa 4. Entonces sería R seno de Q más L1 seno de alfa 3 será igual a alfa 4. Y con esto pues ya tendría las dos soluciones para alfa 3 y para alfa 4. Bueno, pues una vez calculado el valor de las coordenadas dependientes, ¿vale? Vamos a derivar las expresiones, estas ecuaciones de cierre principales respecto de la coordenada independiente para calcular los coeficientes de velocidad, ¿vale? Entonces, pues si derivamos estas expresiones, ¿vale? Pues la primera tendré I por R por E elevado a IQ más I por C sub 1, creo que sí, C sub 1 L2 por E elevado a I alfa 1
Esto será igual a C sub 2. Esta la vamos a llamar ecuación C. Y la otra ecuación pues sería, este término se quedaría igual, más I por C3, C3L1 por elevado a I por alfa 3 igual a I C sub 4. Esta sería la ecuación D. ¿Vale? Y vamos a volver a hacer como hemos hecho antes para determinar cada uno de los coeficientes de velocidad. Entonces, de la ecuación C, de su parte real, tendríamos que menos R por el seno de Q más, sería menos C sub 1 L2 por el seno de alfa 1 será igual a C sub 2. Y de la parte imaginaria, pues tendríamos que, vamos a ver, sería R por el coseno de Q más C sub 1 L2 por el coseno de alfa 1 igual a 0. Esto no hace falta ya, porque aquí directamente ya puedo determinar el valor de C sub 1, ¿vale? C sub 1 entonces quedaría como menos R por el coseno de Q partido de L2 por el coseno de alfa 1, ¿vale? Y esta sería la solución ya para C sub 1. Y ahora tendríamos que introducir C sub 1 aquí en esta ecuación, ¿vale? Y ya tendríamos el valor para C sub 2, que directamente lo voy a poner ya en forma simplificada, ¿vale? Que C sub 2 quedaría como menos R por el seno de Q menos alfa 1 partido por el coseno de alfa 1, ¿vale? Vamos, esto es simplemente sustituir C sub 1 en la ecuación de la parte real y simplificar. Y de la ecuación D, pues de la parte real, ¿qué tendríamos? Pues lo mismo, menos R seno de Q en este término, menos C sub 3 L1, y esto pues será igual a 0, ¿vale? Y de aquí ya puedo sacar C sub 3 L1 me falta aquí, por el seno de alfa 3 igual a 0. Y de aquí pues podemos sacar ya el valor de C sub 3, ¿vale? Que sería menos R seno de Q partido por L1 por el seno de alfa 3. Y sustituyendo ahora ese valor en la ecuación de la parte imaginaria, que sería R coseno de Q más C sub 3L1 coseno de alfa 3 igual a C sub 4, ¿vale? Esto se introduciría aquí, pues nos quedaría, ya lo voy a poner en una página nueva, nos quedaría el término para C sub 4 igual a menos R, que multiplica el seno de Q menos alfa 3 partido por seno de alfa 3, ¿vale? Esto también lo comprobáis vosotros, que sale de sustituir C sub 3 en la ecuación de la parte imaginaria y de simplificar. Y por último, volviendo a derivar las ecuaciones estas, C y D, que era la derivada de estas primeras ecuaciones, ¿vale? De cierre, pues si volvemos a derivarlas, pues tendremos ya las ecuaciones apropiadas para determinar
los coeficientes de aceleración. Entonces, pues volviendo a derivar, tendría de la primera, tendría menos r por e elevado a i por q, ¿vale? Más sería más L2 que multiplica a i por d sub 1 menos c sub 1 al cuadrado, ¿vale? Esto ya habiendo operado y habiendo hecho la derivada del producto y sacando factor común, ¿vale? Esto por e elevado a i por alfa 1 menos d2 igual a 0. Y de la otra ecuación, pues tendría, este término se quedaría igual, más L1 multiplica i de 3 menos C3 al cuadrado por e elevado a i por alfa 3 menos d sub 4 por i igual a 0, ¿vale? Y esta sería ya pues la ecuación D y esta sería la ecuación E. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo de la ecuación D, pues de la parte real tendría menos r por el coseno de q más L2 que multiplica a menos seno, perdón, menos, voy a poner primero, menos D1 por el seno de alfa 1 menos C1 cuadrado por el coseno de alfa 1 menos D2 igual a 0. De la parte imaginaria, pues tendría menos r por el seno de q más L2 que multiplica D1 por el coseno de alfa 1 menos C1 cuadrado por el seno de alfa 1 igual a 0. Entonces, lo que tengo que calcular de 1, de 4, de 1 y de 3. Pues de aquí ya puedo calcular de 1, ¿vale? Entonces, de 1 será, voy a poner ya habiendo, vamos a ver, de 1 será r seno de q más L2 c sub 1 cuadrado por el seno de alfa 1 partido de L2 coseno de alfa 1. ¿Vale? Y si sustituyo este término ya en esta ecuación, pues ya podría despejar el valor de sus dos, que lo voy a poner ya lo que queda de forma simplificada, que sería menos r por el coseno de q menos alfa 1 más LC, esto es L2 C1 al cuadrado partido por el coseno de alfa 1. Y aquí tendría la otra solución. Y para la ecuación E, pues volveremos a hacer lo mismo, ¿vale? Voy a poner ya directamente lo que saldría de 3 y de 4. De 3 sería r coseno de q más L1 C3 al cuadrado por el coseno de alfa 3 partido de L1 por el seno de alfa 3
y sustituyendo ese valor en la otra ecuación que nos quedaría, pues que esto es menos R por el coseno de Q menos alfa 3 más LC sub 3 al cuadrado partido de el seno de alfa 3. Y con esto pues ya tendría solucionado la parte del apartado A que me dice que determine los valores de los coeficientes cinemáticos. Y por último pues ya pasaríamos a calcular la velocidad y aceleración del pistón B. Entonces el pistón B, que se corresponde con alfa 2, ¿vale? Pues entonces la velocidad de B será igual a, lo puedo poner ya con carácter vectorial porque sé la dirección que tiene, ¿vale? Sería C sub 2 por Q' y por el vector unitario en I. Pues esto sería C sub 2, lo localizo aquí, menos R seno de Q menos alfa 1 partido del coseno de alfa 1. Sería menos R por Q' por el seno de Q menos alfa 1 partido por el coseno de alfa 1. Y la aceleración de B, pues, ya que tengo todo, pues lo mismo, sería C sub 2 por Q segunda más D sub 2 por Q' al cuadrado. ¿Vale? Como Q segunda me dicen que es 0, bueno, esto es que en este caso puedo simplificar esto todavía más porque Q' me dicen que es 1, ¿vale? Y esto como Q segunda es 0, pues este término se anularía. Y como Q' es 1, pues sería, esto coincide con D sub 2, ¿vale? Entonces D sub 2, pues ya la teníamos aquí calculada y ya no la voy a volver a poner, sino que simplemente esto coincide con D sub 2. Y esto sería, pues, las soluciones a la última parte del apartado A, ¿vale? Bueno, donde aquí hay que tener claro que Q es 45 grados, que es pi cuarto, ¿vale? Y ahora ya pasaríamos al apartado 2, que sería momento de inercia reducido. Bueno, pues nos dice la teoría, ¿no?, que si la coordenada generalizada a un desplazamiento angular, como en nuestro caso, pues la energía cinética del mecanismo vendrá dada por un medio de este momento de inercia reducido por Q' al cuadrado, ¿vale? Y nos dice que el momento de inercia reducido, pues lo que representa sería el momento de inercia del cuerpo que en cada posición del mecanismo se habría de situar sobre la barra de entrada para que su energía cinética fuera igual a la del mecanismo, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que vamos a tener que calcular, los momentos de inercia reducidos de cada eslabón del mecanismo. Para ello, pues vamos a tener en cuenta que la energía cinética del mecanismo será igual a la suma de las energías correspondientes a cada uno de sus eslabones. Por lo tanto, pues el momento de inercia reducido del mecanismo se va a obtener sumando los momentos de inercia reducidos de cada eslabón del mecanismo, ¿vale? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con la barra OA, que sería esta manivela del sistema, ¿vale? Bueno, esta especie de manivela. Entonces, pues la energía cinética, como
la barra OA tiene un punto fijo, ¿vale? Pues la energía cinética, la voy a poner aquí, en OA, ¿vale? La energía cinética será igual a un medio de momento de inercia en A por Q' al cuadrado. Esto, perdón, esto sería O, no A, que es donde... A ver si deshago. O por Q' al cuadrado. Y esto, pues como he puesto aquí, ¿vale? Esto, pues, se tiene que corresponder con esta energía cinética teniendo en cuenta el momento de inercia reducido, ¿vale? Entonces, bueno, pues vemos que de esta igualdad lo que queda es que el momento de inercia reducido, esto lo vamos a poner OA, ¿vale? En OA coincide con el momento de inercia y su cero, del cual pues sabemos ya el valor porque nos lo da el problema, ¿vale? Entonces ya tendríamos aquí esta solución. Y a continuación, pues para pasar a calcular el momento de inercia reducido de las barras AB y AC, ¿vale? Pues lo que vamos a considerar es que como estas barras no tienen ningún punto fijo, pues las vamos a sustituir por un sistema equivalente cada una formado por dos masas, cada una en un extremo de la barra, y un elemento sin masa pero con momento de inercia, pues lo vamos a situar en el punto medio de cada barra porque vamos a suponer que las barras son de sección uniforme y de densidad constante, ¿vale? Entonces, pues, vámonos a la barra, por ejemplo, AB. Entonces, como he dicho, pues vamos a sustituir este sistema por una barra que va a tener una masa en A y una masa en B, que en este caso van a ser iguales porque hemos dicho que la barra va a ser de sección uniforme, ¿vale? Entonces, MAB partido por 2. ¿Y cuál sería bajo esta consideración la energía cinética de la barra? Pues la energía cinética de la barra AB será entonces un medio de la masa A por la velocidad A al cuadrado más la masa B por la velocidad B al cuadrado más el momento de inercia de la barra por alfa 1 punto al cuadrado, ¿vale? Que sería su velocidad angular al cuadrado. Entonces, ahora lo que tenemos que determinar es VA y VB, ¿vale? Y luego I sub AB. Entonces, VA, ¿vale? Pues nos iríamos aquí a nuestro esquemita. Y V en A, ¿qué sería? Pues sería R por Q', ¿vale? Ese sería el módulo. Y VB, pues nos volvemos a venir al esquemita. Y VB pues sería alfa 2', ¿vale? Que esto sería pues C sub 2 por Q'. Y por otra parte, pues podemos poner que alfa 1' al cuadrado pues será C sub 1 al cuadrado por Q' al cuadrado. Entonces, de esta forma, pues podemos expresar que la energía cinética de la barra AB pues será un medio de... voy a sacar factor común. MAB partido por 2, que multiplica A
QB al cuadrado, que habíamos dicho que era R por Q' al cuadrado. Entonces voy a sacar aquí también factor común, Q' al cuadrado, entonces sería R cuadrado más C sub 2 cuadrado más I sub AB, que multiplicaría a C sub 1 al cuadrado. Y todo esto pues va multiplicado por Q' al cuadrado. Y esto pues será igual a 1/2 del momento de inercia reducido por Q' al cuadrado. El momento de inercia reducido a B por Q' al cuadrado. Por tanto, pues esto se cancela con esto y quedaría pues que el momento de inercia reducido de la barra AB será igual a MAB partido por 2 R cuadrado más C cuadrado más IAB por C sub 1 cuadrado. Esto sería C sub 2. Y para la barra AC, pues tendríamos algo similar. La inercia AC será igual a MAC partido por 2 por R cuadrado más C sub 4 al cuadrado más IAC por C sub 3 al cuadrado. Y a continuación pues nos iríamos a calcular los momentos de inercia reducidos de los pistones. Entonces vamos a poner aquí el pistón B. ¿Vale? Entonces la energía cinética del pistón B será 1/2 de la masa del pistón B por su velocidad al cuadrado. ¿Vale? ¿Cuál será la velocidad del pistón B al cuadrado? Pues alfa 2' al cuadrado. Alfa 2' al cuadrado. Que esto será, pues, 1/2 de la masa del pistón B por C sub 2 al cuadrado y por Q' al cuadrado. Y esto, pues, lo igualamos a la energía cinética de forma general expresada en términos del momento de inercia, que sería 1/2 del momento de inercia reducido por Q' al cuadrado. ¿Vale? Entonces, estos términos se cancelan. Esto sería el momento de inercia del pistón B. Entonces, el momento de inercia reducido del pistón B, pues, será igual a la masa del pistón B por C sub 2 al cuadrado. Y el pistón C, pues tendría un momento de inercia reducido similar. ¿Vale? El momento de inercia del pistón C será igual a la masa del pistón C por C sub 4 al cuadrado, que sería su coeficiente de velocidad al cuadrado. Por tanto, el momento de inercia reducido del sistema será la suma, voy a poner desde igual a 1 hasta n, el número de eslabones, de los momentos de inercia de cada eslabón, reducido de cada eslabón. Entonces, pues vamos a ir empezando a introducir los términos. Sería I sub 0 más MAB partido por 2 R cuadrado más C sub 2 cuadrado más IAB por C sub 1 cuadrado más la masa C partido por 2 por R cuadrado más C sub 4 al cuadrado más IAC por C sub 3 al cuadrado
más, y ahora entraría los momentos de inercia reducidos de los pistones, que sería MPB por C sub 2 al cuadrado más MPC por C sub 4 al cuadrado. Y esto pues voy a intentar dejarlo sacando factor común, los coeficientes de velocidad, para ahora el siguiente apartado, ¿vale? Pero ya esto se podría dar como válido para el apartado B, que me dice que calculara el momento de inercia reducido para Q igual a 60 grados. Entonces, pues, momento de inercia reducido sería I sub 0 más, voy a sacar el factor común R, sería un medio de la masa AB por R cuadrado más un medio de la masa C por R cuadrado, ¿vale? Entonces sería un medio R cuadrado que multiplica la masa AB más la masa AC. Y ahora vamos a sacar factor común los coeficientes de velocidad. Entonces sería IAB por C1 cuadrado que C1 cuadrado solamente está interviniendo ahí, más IAC por C sub 3 al cuadrado y ahora C sub 2 estaría C sub 2 al cuadrado y C sub 2 al cuadrado sería C sub 2 al cuadrado que multiplica a MAB partido por 2 más C sub 2 al cuadrado que multiplica MAB partido por 2 más la masa del pistón, sería del pistón B, más C sub 4 al cuadrado, ¿vale? Que multiplica pues, a un término similar. MAC partido por 2 más la masa del pistón C. ¿Vale? Y con esto pues ya he sacado factor común los coeficientes de velocidad para ahora, cuando tenga que abordar el siguiente apartado, que voy a necesitar derivar este momento de inercia reducido. Entonces hasta aquí esto sería la respuesta al apartado 3. O sea, perdón, el 2. Y ahora ya nos iríamos al apartado número 3, que sería determinar K para que el sistema esté en equilibrio, ¿vale? Bueno, pues entonces lo primero que vamos a hacer va a ser escribir la ecuación para el momento reducido, ¿vale? Que vendría dada por el momento reducido por su aceleración más un medio de la derivada del momento reducido respecto de las coordenadas independientes por Q' al cuadrado. Como nos dicen que el sistema se encuentra en equilibrio, pues entonces hacemos que Q' y Q segunda sean igual a 0, por tanto este termina a 0 y este termina a 0. Entonces quedaría que el momento reducido es igual a 0. Y por otra parte, el momento reducido, como están actuando fuerzas en el sistema, pues sabemos que será menos F por la derivada de R sub C respecto de Q más la fuerza elástica del muelle por la derivada de R
sub v respecto de q, habiéndole dado cada una el sentido correspondiente. Entonces tendrías que F por C4 se tiene que equilibrar con la fuerza elástica del muelle, que sería K por 3L1, que sería toda la longitud hasta el final del muelle, pero a esto habría que quitarle alfa 2, esto habría que quitarle alfa 2, y con esto ya tendríamos lo que viene siendo la distancia desde B hasta el final, es decir, solamente la posición del muelle, y habría que quitarle también su distancia libre, L sub 0. Por tanto, de aquí ya podemos determinar el valor de K, que sería F, y esto iría multiplicado por su coeficiente de velocidad correspondiente, que sería el C sub, esto sería C sub 2, creo recordar, C sub 2, sí. C sub 2. Entonces esto sería F por C sub 4 partido por 3L1 menos alfa 2 menos L sub 0 por C sub 2. Y aquí tendría ya la solución al tercer apartado. Y por último, para terminar con la práctica, nos iríamos ya al apartado número 4, que sería el valor de la aceleración angular de la manivela OA si se elimina la fuerza aplicada en el pistón C partiendo de la posición de equilibrio anterior, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo así solamente. Bueno, pues volvemos otra vez a reescribir la ecuación del momento reducido, ¿vale? Que sería el momento de inercia reducido por Q segunda más un medio de la derivada del momento de inercia reducido respecto de Q por Q' al cuadrado igual a el momento reducido. Bueno, entonces, como nos dice que tenemos que partir de la posición de equilibrio anterior, pues en la posición de equilibrio anterior esto estaba parado, por tanto este término se anularía, ¿vale? Porque Q' igual a 0. Por tanto, pues ya de aquí podríamos despejar el valor de la aceleración, ¿vale? Que sería el momento reducido partido por el momento de inercia reducido. Y en este caso, pues como se nos dice que se habría eliminado la fuerza del pistón, pues este momento reducido, en nuestro caso, pues sería simplemente el correspondiente a la fuerza restauradora del muelle, ¿vale? Que ya teníamos aquí lo que era. Entonces esto sería K por 3L1 menos alfa 2 menos L0 por C sub 2, partido del momento de inercia reducido, que ya lo habíamos determinado en el apartado 2. Y con esto pues ya habríamos terminado toda la práctica, ¿vale? Porque el resto de datos pues los tenemos aquí. Así que nada, simplemente espera ya a la implementación en MATLAB, ¿vale? Que ahora después pues me pondré ya
a grabar esa parte de la práctica y ya está, ya queda bastante poco, ya solamente quedaría una última práctica. Espero que estéis aprovechando estas prácticas y nada, y si tenéis alguna duda o lo que sea, ya me habéis escrito algunos, pues encantado la contesto bien por correo, bien en el foro de la asignatura. Eso sí, ya os digo que bueno, que como yo voy haciendo los problemas directamente sobre la tablet, pues que muchas veces puedo tener a lo mejor alguna errata o lo que sea, pero bueno, entiendo que vosotros pues vais siguiendo el desarrollo y si me he equivocado, pues me he equivocado. Como nos puede pasar a cualquiera, si me equivoco en un signo, pues ya está. Lo importante es que el desarrollo lo vayáis siguiendo y lo vayáis haciendo, ¿vale? Bueno, pues nada más y nos vemos ya en el vídeo de la implementación en MATLAB.